¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de KX Contenidos y hoy mi invitado es músico, parte de grupos como Puertos, como Oníricos, como Taba y los del Cielo y también es un gran melómano coleccionista. Le doy la bienvenida allá a mi amigo, ya lo considero mi amigo a la distancia, a Armando Tabachi, más conocido como Taba, como dice ahí abajo. ¿Cómo ¿Qué estás? haces, Kid? ¿Cómo estás, che? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por este espacio, por este ratito hablando de música. Me gustó mucho que me hayas contactado. Le cuento a la gente que yo conocí a un proyecto de él que es Puertos. Escuché el álbum, lo recomendé. Les comenté a los muchachos por la página de Facebook y al toque me dijo agregame y empezamos a hablar. Y bueno, ahí congeniamos para que estés acá en el canal hablando. Así que acá estamos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, Taba querido, como dijiste que te diga Taba, así como yo te dije que me Sí, gusta que sí, me digan sí. Kid, pues somos acá muchachos de los alias, ¿viste? Así es. Los nombres creativos, boludo. Sí, 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 completamente, completamente. Eh, Aparte que viste, el tuyo por ahí tiene una acepción que es directa. En mi caso se hace en cualquier cabeza y es tan sencillo como que es una parte de mi apellido, claro, ¿viste? Pero claro. bueno. Sí, sí. Bueno, Taba querido, la primera consigna que hacemos siempre acá con los invitados es ir por donde hay que arrancar, que es el inicio. Los Bien. primeros discos, tus inicios como fan de la música. ¿Qué nos puedes contar? Si tenés algunos discos para mostrarnos, estaría Mirá, sí, buenísimo. acá tengo cosas, no tengo vinilos, después te Bien, voy a contar por qué. bien, Mirá, lo mío nació de una manera bastante particular. En la casa que yo nací, obviamente había un tocadisco, había un Winco en primera instancia, y en las casas en las que yo habituaba, digamos, existía el Winco. No eran lugares de por ahí de mucha cultura musical, ni yo tampoco tenía dentro de mi familia, en realidad era muy acotada porque éramos mi mamá y yo. claro. Yo no tuve papá. Este, Mi vieja se la pasaba laburando y yo vivía en una casa donde había otras personas y que de alguna manera me cuidaban, ¿no? Más allá de que en esa época, en los barrios, yo soy de San Telmo, vos salías a la calle y la gente te cuidaba naturalmente, ¿viste? Era una cosa muy linda y se daba así como Sí, sí. estar jugando en el patio de tu casa, ¿viste? O en un departamento, en donde sea. Pero hay dos o tres fotos que certifican mi pasión por el tocadisco desde muy chico, al cual yo le decía anda, anda. Entonces, cuenta la leyenda y desde que yo tengo memoria de registro, yo ponía discos, o sea, eh, te digo la verdad, en la casa que yo nací tiempo después, muchos años después, yo me di cuenta que se escuchaba buena música. La señora que yo también le decía mamá, yo tuve como tres madres, yo le decía mamá también, le gustaban, por ejemplo, mucho los tenores, le gustaba el tango, le gustaba, recuerdo discos de Atahualpa, que claro, para mí eran un plomazo en ese entonces, total, ¿viste? Sí. Pero que con el paso de los años vos haces un flashback sobre eso y decís, ah, mira, había data, por más que uno en ese entonces, viste que yo digo que todo te va quedando, en un costado de la cabeza todo te queda, en particular si es arte y si a vos a futuro te despierta inquietudes, ¿no? Sí. Y en otra de las casas donde yo frecuentaba, que era la casa de mi padrino, las hijas de él tenían discos, que iban desde Sandro, Serrat, te hablo de principios de la década del 70, ¿ok? Yo Sí. era muy, muy chico, entonces, no sé, mi primer contacto, por ejemplo, con el rock nacional fue accidental. ¿Con qué? Y con Viento de ir a la lluvia de los gatos. Bien, Un justo simple que con la música. tenía lado A, Viento de ir a la lluvia, lado B, Déjame buscar felicidad. Ese fue mi entrada y mi adaptación al rock nacional porque tiempo después también di con una colección de los gatos y ya los gatos fueron como para mí un punto de partida muy importante. Y ahí ya te digo, se mezclaba, como te dije, ese simple de los gatos con Serrat, que viste, Serrat era muy simbólico en los 70, eh, todos esos discos emblemáticos, el de Hernández, el que se llamaba Serrat 1, Serrat 2, que se conocía vulgarmente, el de Hernández.
Me acuerdo un disco de Sandro de tapa roja. Y después había montones de discos, ¿viste? Y ahí tuve mi primer contacto con quienes marcaron a fuego mi vida, que fueron los Beatles. Mm. Ellos tenían también las chicas tenían un EP que a la palestra fueron las primeras 4 canciones del EP que se sacó con I Saw Her Standing There, Anna God Would Him, Misery y bueno, se me hizo una laguna de Chascomús cuál era el segundo tema, pero eran los EP de dos temas de cada lado. Sí. Ese disco salieron por lo menos 2 EP que yo tenga memoria, que eran los 4 primeros temas del disco de la cara A y los 4 últimos temas de la cara B. Eran Twist and Shout, There's a Place, A Taste of Honey. Todo de Please Please Me. Claro, todo de Please Please Me, sí. exactamente. En el entrevero de todo eso, a mí me compraban, yo qué sé, los discos de Titanes en el Ring, de Gaby Fofo y Miliki, ¿entendés? Pero muy prematuramente ya, después, un amigo que vivía enfrente de casa y concadenadamente con que en los 70 empezaron a dar por antes había 4 canales, 5 en realidad, con el Canal 2, que el Canal 2 transmitía desde La Plata, y que siempre daban cosas copadas, algunas cosas que tenían que ver con música, y que uno se volvía loco porque la antena no enfocaba. No enganchaba, bien, ¿no? No sintonizaba. sintonizaba. Sí, era muy complejo poder sintonizarla. Pero en el 11, yo calculo que va a haber sido año 75, o más atrás, porque yo lo que te voy a contar, por lo menos es el año 74, se hace a todas luces un reestreno de Help. Bien. Entonces pasan primero Help y a los días pasan Hard Day's Night. Es muy loco, pero la gente de mi edad, o al menos los que yo iba conociendo, la inmensa mayoría arrancaban comprándose Help. Pero me parece que no era caprichoso, que era puntualmente por esta cuestión, ¿no? De que estén dando la película en la tele, aparte, vos imaginate, si la película duraba 90 minutos, con la tanda publicitaria te llevaban, empezaba a las 10 de la noche, terminaba a la 1 de la mañana. Olvídate. Claro, O sea, eran los temas que absorbía la gente, los que llegaban más. Exactamente. Así que después de eso viene un amigo que era más grande que yo, era muy común en las cuadras, viste, que se juntaban pibes que se llevaban 4 o 5 años de diferencia, viste, porque nada, era todo un merengue muy grande. Sí. Y me vino, mirá, me compré esto, y lo escuché y se me voló la cabeza, viste. Entonces, yo a partir de ahí, de los 8 años, yo no pedía juguetes, yo pedía discos. Qué grande, qué grande. En mi familia, digamos, o la gente que iba por la casa en la que yo nací, que a la palestra no eran familiares directos de sangre mía, pero se convirtieron todos en familiares míos, por una cuestión lógica, jodían con mamá, quiero lo Beatle. O sea, era la onda de no me da, no quiero. No quiero un carrito, compre... no quiero un Hot Wheel. No quiero claro. un carrito. Mira, el último juguete que yo tengo recuerdo era un motorcito Rusty. Sí. Pero después de ahí eran discos y discos. Yo, mango que agarraba, era nada, ir corriendo a conseguir una disquería. Yo vivía muy cerca de la estación Constitución, que era un antro, siempre fue un antro. Sí. Hoy sigue Siempre fue un siendo, lío, sí. sí, hoy sigue siendo una especie de Bronx, pero yo viví siempre muy cerca. Entonces, una de las cosas que hacíamos los chicos de la cuadra era irnos para Plaza Constitución porque había fichines, ¿viste? Fichines que eran un palito de acá que se jugaba al tenis, ¿viste? Sí, el ping-pong. Claro. Pero para mí tenía el bonus track que había disquerías. Y yo me metía en las disquerías y revolvía y iba viendo. Y bueno, mira, yo creo que en el transcurso de 6 meses, a pesar de que mi vieja no era pudiente, era una laburante, es más, era empleada doméstica, las viejas empleadas domésticas, cuando no había tanto, mi vieja era yugo, ¿viste? Pero por ahí alguien que me regalaban por una cosa, por un cumple,
Me acuerdo que justo coincidió también que tomé la comunión. Bueno, era toda la guita que cazaba era disco, 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 disco. Sí, 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 obvio. Y bueno, así en muy poco tiempo casi que había conseguido todos los discos de los Beatles, ¿viste? Pero ya, yo ya tenía también una data de, por ejemplo, de Creedence. Creedence era una banda que se escuchaba mucho en esa época, y de algunas cositas sueltas también de rock nacional, algo de el disco, el primer disco de Almendra, que para mí también es muy emblemático. Me acuerdo que andaba dando vuelta el simple de Pastoral de En el Hospicio, que después, muchos años después, me tocó hacer un homenaje y producir un disco de un homenaje a Alejandro de Michel. Este, pero ya ahí, cuando entré en eso, no bajé más, porque al muy poco tiempo por el colegio, me acuerdo que, mira, dan primero Help y después Hard Day's Night. Y después en el 76 estrenan, no estrenan, o sea, por la tele hablo, Claro, ¿no? reestreno, sí, sí, sí. Sí, Prisionero del Rock and Roll de Elvis. Mm. Otro me destrozó la cabeza y a mí me gustaba ir al colegio y bailar como Elvis. Entonces me empezaron a decir Elvis. Entonces siempre estaba esta cosa de que a mí ya me vinculaban con eso, ¿viste? Yo tenía mi pasión por eso y por el fútbol. Eran las dos cosas ¿De qué que club de sos? chico. Acá Yo por... soy cuervo. Oh. Soy cuervo vitalicio. Ah, bien, bien. Sufrido, sufrido, ¿eh? Soy, sí, sí, sí. Estás contento igual estos Y días. estoy contento, pero bueno, es esta cosa de habitual. Vos sos Yo soy de Boca, por eso te digo. sos de Boca. Ah, mira. No, pensé que eras de Independiente, porque como al pelo le No, no, mostraste. no, 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 por favor. no sé por qué te asocié con el rojo. No, 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 por Este, favor. Por suerte no. 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 De todos los grandes, es el club del que menos me gustaría ser. Mira, Sí, sí, sí. mira. Sí, 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 totalmente. Este, bueno, y siguiendo un poquito con la historia, eh, ya te digo, siempre esas fueron mis dos pasiones, pero la música siempre estaba un peldañito más arriba. Estuve a punto de tener un vínculo de laburo muy fuerte con cualquiera de las dos, ¿viste? Sí. Eh, y como para seguir un poco la historia, ya te digo, en el colegio conozco una chica que era paraguaya, me dice, tengo un primo que tiene que ser amigo tuyo. Y porque era fanático de los Beatles, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, y él me llevaba un año y medio, 2 años, lo cual en ese entonces era mucha la diferencia. Pensá que yo te estoy hablando, estaba en quinto grado, sexto, tendría 11 años, y este chico que se llamaba Virgilio Vigui tenía casi 2 años más que yo. Y fue una amistad muy copada porque él tenía un hermano mayor, primero era fanático de los Beatles, entonces él tenía un hermano mayor bastante más grande que él, vivía en una casa tipo chorizo, entonces cuando el hermano se iba a laburar nosotros nos metíamos en la pieza de él. Y el hermano ya era un avanzado, obviamente, porque tenía 20 y pico de años, escuchaba Purple, escuchaba Yes, Claro, estaba en otra liga ya. Sí, sí. escuchaba los Beatles, obviamente. Pero bueno, y nosotros nos pusimos a escucharlo. O sea, yo a los 11 años escuché Close to the Edge de Yes. Y después escuchábamos Redyer y de Yes Album y Frágil. Escuchábamos los dos discos, que hoy no los escucho, son ni locos. Los dos discos de Wakeman, que en ese entonces se oían mucho, que eran Las seis esposas de Enrique VIII y Viaje al centro de la Tierra. Escuchábamos mucho Purple. Y también, que es un elemento muy importante, en el año 77 se abrieron unos cines que se llamó Multicine, que después daban cine a la palestra, con el paso de los años dieron cine porno ahí. Es una galería, que por ahí la conocés, no me acuerdo cómo era el nombre, pero está en La Valle Hmm. con salida a Corrientes. Ahí había una escalerita que te Ah, sí, direccionaba sí, sí, a puede un ser. subsuelo. Sí. Y bueno, ahí también hubo un momento que estrenaron Submarino Amarillo, Let It Be, que no las habíamos visto, porque no las daban en la tele ni en ningún lado, y Give Me Shelter de los Stones. Así que, viste, y la más emblemática para nosotros de todas fue Concierto para Bangladesh, De Harrison. de Sí. Harrison. Bueno, Concierto para Bangladesh la debemos haber visto 10 veces, porque aparte en ese entonces nosotros ni teníamos la guita,
ni era fácil conseguir el disco venía en una cajita triple, Sí, triple. y bueno, vi, tenía un grabador, nos metíamos con el grabador en el medio, viste, así, y grabábamos De y volvíamos, contrabando, sí, sí. claro, de contrabando, y con un micrófono al aire, ¿entendés? O Sí. sea, esas cosas que después escuchábamos eso, ¿entendés? O sea, no importaba en ese entonces, hoy estamos con el audio, que sí, que el MP3 no, que Spotify yo que sé, que prefiero Tidal. En ese entonces no, no era el hecho de... A mí me repercutió, te digo, con el paso de los años, porque si bien me gusta el buen audio, por ejemplo, si viene alguien y me dice, che, te quiero mostrar una canción y me la muestra en un audio muy, muy berreta, si la canción es buena, nada, es buena, loco, o sea, creo que me quedó eso y no es que estoy diciendo, ay, mirá qué mal que es, mirá lo que me estás mostrando, así, no, 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 al contrario, es más, me parece hasta muy romántico, ¿viste? Si querés, esa cuestión. Así que así se desarrolló mi vida. Ya después uno entró en la secundaria y en la secundaria, en ese entonces, años 78, a mí me tocó ir a la secundaria en plena dictadura. Momento difícil, Un jodido. momento difícil y también muy emblemático, ¿viste? Porque de, yo nunca tuve problemas demasiado serios porque era chico, pero sí me pedían documentos a los 12 años, una cosa Claro. pero de trastornado Sí, sí. completamente, ¿entendés? Y muchas aventuras se hacían recitales, porque después uno empezó a ir a recitales ya de más grande y también, siempre alguna pasaba. Pero bueno, eso ya fue un poco más adelante, pero en la secundaria vos imaginate que un aditamento muy clásico en muchos chicos era ir con los vinilos abajo del brazo. Mm, sí. Y no es como ahora. A mí me ha pasado, yo tengo un hijo de 33 años y una nena mucho más chica, pero con Lucas, que es el mío más grande, él es muy pancoso. A mí nunca me gustó el punk, Ah, te salió punk ¿viste? el pibe. No, no, él era muy pancoso, sí Sí. sigue siéndolo, pero empezamos a compartir mucha música, Claro, claro. ¿viste? Y hemos llegado a ir a ver por ejemplo, fuimos a ver las bandas eternas juntos, que fue un disfrute total, Hermoso, ¿viste? boludo. Pero Sí. a lo que voy es que, ponele, yo le decía a Lucas, che, mira, este tipo te puede gustar. Me dice, bueno, me bajo los discos. Claro, cuando vos te pones en esa perspectiva, que yo también la he hecho, pero mucho más acá, nosotros era, che, Pablito, ¿viste ese que está en tal, tal? Tiene, no Claro, sé, zaraza, ¿sabés? Hay que hacerse amigo del loco porque nada. claro, Pablito de Chascomús tiene el nuevo de Zeppelin. Hay que tomarse el tren 2 horas, un bondi para ir a No buscar. importaba, es que no importaba, era, o si no, era en una época estaba, mira, cuando yo vi que había una persona que tenía una casetera doble, era Ah, un flash, man, sí, sí, sí. porque mucha cantidad de material que había dando vuelta estaba en cassette. Y era un cassette que venía del primo, del tío, del abuelo, del Sarasa. O sea, pero vos querías ese cassette, por más que, aparte imagínate, por ahí no sé, de alguna manera lo habían logrado copiar, hasta lo copiaban al aire. ¿Me Sí, sí. entendés? A mí hubo montones de situaciones que me marcaron. Por ejemplo, un tipo que para mí es gigantesco es Badía. Sí, Vos genio, imaginate que genio, claro. yo tenía, Juan tenía el famoso programa Imagínate, creo que fue del 74 al 78. Yo cuando descubro eso, le decía a mi vieja me despertaba, me había regalado con mucho sacrificio un grabador Sony con micrófono incorporado. Venía el microfonito así, el grabador era así, casetito. Entonces mi vieja me despertaba a las 11 de la noche para escuchar el programa de Juan, La Par, porque duraba 7 horas. Sí, Pero a las sí. 11 de la noche, Estaba la canción. Imagínate, claro, 7 horas. 7 horas música verdad. Sí. Pero a las 11 de la noche él hacía el micro de los Beatles todos los días. El micro de los Beatles tenía, alguna parte se me puede perder, pero tenía un tema en vivo, un tema solista, y se iba contando la historia, un inédito era una canción que nunca se había grabado, que a mí eso era lo que más me volaba la cabeza. Entonces vos imaginate que ponele, después de 10 programas yo tenía por ahí 10 inéditos. Esos inéditos son los que después salieron en los discos de la BBC, Sí, en la o antología.
la Sí, antología, en las cintas de Decca. sí, sí, sí. Juan era el único tipo acá visible en la imaginación. ¿No? Imagínate que la radio siempre fue muy mágica, loco. Que vos decías, este tipo tiene eso, yo me volvía loco. Yo era tan chico para estar consumiendo eso, que tenía primos más grandes que también le gustaban los Beatles, pero me gastaban a mí, me decían, tengo un amigo que tiene el pirata de Decca. Y yo me volvía, no dormía, man. O sea, era una cosa que, ¿cómo puede ser? Por favor, ¿viste? Lo tengo que conseguir para grabarlo como sea. Entonces, todas esas cosas que son grajeas fueron haciendo mi historia como tipo, hoy yo ya no soy coleccionista. Fui un tímido coleccionista en una época, llegué a tener muchísimo material, pero sí lo que soy es como que tengo la colección En la cabeza, toda está todo en acá. la cabeza. Sí, 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 sí. Mirá, cuando volvemos otra vez a Gonzalito Arias, que cuando nos conocemos con él, la historia es, él me dice, Taba, no me queda mucho lugar en el rígido, este, cuando me mandes cosas nuevas, trata de que la banda no tenga muchos discos, Claro, claro. porque, claro, porque, viste, y ahora jodemos, entonces ya más o menos uno tiene el código del otro, pero la realidad es que hay una cosa media anti. Me pasa con mi material, que yo tengo 16 discos y es muy antipático. Porque sí, sí, bueno, escuchá, y está, ¿y qué escucho? Y no sé. Y lo mismo te pasa con. Hay bandas que son muy buenas, que las vas descubriendo y decís, uy, tiene 8 discos. Tiene. Sí, sí, ¿Viste? sí, sí, sí. Y realmente, yo antes me sabía, o sea, eran las bandas, saber quién tocaba en cada banda, dónde había ido a tocar tal tipo, tal otro. No sé si lo llegaste a ver, pero hay unos, a alguien se le había ocurrido hacer como una especie de diagrama de lógica en el cual partían bandas madres, los integrantes, y cómo esos integrantes se habían ramificado en otras bandas, ¿viste? Mm. Estaba muy bueno. Bueno, esas cosas uno las llevaba en la cabeza. Yo ahora hay nombres que no me acuerdo. O sea, se genera un desperdigue, ¿viste? Entonces, y uno no deja de ser apasionado por escuchar música. Yo no me pasa esta cuestión de que por ahí uno está en determinados sitios, en Facebook. Hay gente que se vive quejando, la música de antes sí está todo bien, pero música hay siempre. Total. Música y siempre, siempre tenés cantidades de cosas para oír. Siempre hablamos con Carlos Damiano, que es uno de los flacos con los que tenemos un grupo, y él también es bastante melómano, no tan trastornado como yo, pero lo es. Y me dice, mira, Taba, me dice, nosotros podríamos no escuchar más a los Beatles, no escuchar más Sí. a todo lo que nos gusta, y tenemos cantidad y cantidad de música para descubrir o para seguir escuchando. Eh, por eso es complejo cuando la gente dice no hay nada. No, que no hay nada, hay un montón de cosas. Y encima con la facilidad de poder explorar. Es cierto, a veces el sobreexceso de información causa un efecto contrario. Sí. Porque antes nosotros teníamos un tiempo como para poder madurar cada disco. O sea, no sé, yo me acuerdo el día de hoy cuando un amigo del barrio me mostró Queen. ¿Viste? Sí. Sacó, peló News of the World, me dijo, mira, esta banda mata. Y al toque me mostró, me acuerdo, Sheer Heart Attack, me mostró Una noche en la ópera, y te estoy hablando del año 78, 77, perdón. Y ahí también me agarró el embelezamiento con Queen y no paró. Gran ¿Entendés? banda, gran. Amamos a Gran Queen. banda, ¿no? Sí, Sin sí, sí, ninguna sí. duda. Sin ninguna duda. Este, este, eh, Encima yo que soy un harto defensor yo digo que los Beatles, que Queen son bandas diferentes, ¿por qué razón? Porque jugaban con afano, tenían varios compositores. Sí, sí, Y es eso es verdad. una cosa que es radical. O sea, el otro día en una cena con Colo y con otros dos amigos, bueno, con el hermano de él y con Julio Castelli, hablábamos sobre esto. Mi teoría es que los Beatles son los Beatles, que yo pienso exactamente lo que piensa Gonzalito, que están allá y después vienen todos los demás, pero por una simple razón. Tenían tres monstruos. ¿Me entendés? O sea, yo sostengo que si esos tres animales, si yo no hubiera tenido una banda,
sin ser parte de los Beatles, si Paul hubiera tenido una banda sin ser parte de los Beatles y si George hubiera corrido la misma suerte, las tres bandas hubieran sido igualmente geniales. Para Sí, cada gusto, ¿me entendés? Y hubieran completamente. trascendido. Pero Completamente de vos acuerdo. tuviste a ellos tres y encima con un tipo que sostenía desde la producción y aparte después, años después, también entendés que estaba Geoff Emerick también y toda una serie de... Eran como tipos que estaban completamente contenidos y que hicieron un verdadero equipo galáctico, llevándolo al terreno que nos gusta a nosotros. Y bueno, y por eso pasó lo que pasó. Mal que le pese a cualquiera, ¿viste? Porque a veces empezamos en esta disquisición de que me gustan los Beatles, no me gustan los Beatles. Flaco, o sea, la realidad es esa, no hay otra. ¿Viste? Se dio, no sé. Algo del tiempo-espacio quiso que pase lo que terminó pasando. Exactamente, o Claro. sea, y si querés, tomá otra banda, ponele a mí, y sé que a vos también te gusta mucho, te voy a poner el caso de los VGs. Los VGs no han sido, hasta por ahí nomás, tan exitosos como los Beatles, y te lo digo con muchas comillas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero ellos nacieron cantando, ellos, los tres, o sea, para mí con los Everly Brothers son el grupo vocal más glorioso que hay, más allá de todos los grupos de negros que yo amo, y ellos hablan y ya pueden armonizar, ¿entendés? Entonces, también corrieron con un caballo de comisario y pasando por montones de estilos, más allá de que Morrissey y Robin compusieran y acompañaran siempre con un cerebro que era el de Barry, ¿no? Totalmente. Este, pero inmenso, uno de los mejores compositores para mí de música popular de los últimos 100 años. Pero bueno, más o menos, querido Kid, la historia mía pasa por ahí. Y siempre, ya te digo, ramificando y explorando estilos. Después, obviamente, a mí me fue ya de más grande, pues yo empecé a tocar a los 16 años. Ahí ya con un instrumento en la mano también me empezó a agarrar mucha inquietud por montones de estilos, ir investigando montones de estilos. Y eso, bueno, si picas un poco mis discos te vas a dar cuenta de qué estoy hablando puntualmente. Pero de ahí va la cosa, ¿viste? De mi formación. Excelente, excelente, impecable, estaba querido. Ahora vamos a volver un poco a hablar un poquito de cada uno de tus proyectos para quien esté interesado en escucharlos. Pero bueno, ahora vamos con los discos, vamos a los protagonistas, a esos objetos que tan felices ¿Cómo no? nos hacen. Pero antes, amigo, antes de ir a los discos de Taba, les recomiendo que si no están suscritos, que se suscriban, que activen la campanita para que les avisen cada vez que sale un nuevo contenido en KX, que le den me gusta, que compartan, que ayuda muchísimo el canal a seguir creciendo, eso me ayuda un montón, den me gusta, en fin, todo lo que haya que hacer para que sirva al canal es bienvenido. Y es gratis encima, qué mejor, es gratis y es rápido. Yo Mejor. hice los deberes enseguida. Bien, bien, hagan como Fui Armando. likeando y poniendo Sí, comentarios. sí, 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 comentando, bien. Así tiene que Sí. ser. Háganle caso a Armando. Hagan como Armando y suscríbanse y comenten. Bueno, Armando querido, la primera consigna, como habíamos dicho antes, primeros discos. Quiero ver qué hay ahí. A ver. Bueno, pero a ver, Sí. ¿vos querés saber cuáles fueron mis primeros discos? Sí, señor. Los primeros Bueno, que compraste. el primer disco que compré, yendo ya al terreno de uno, fue Help. Bien. No, no lo separé, Help. Bueno, pero está. Ya Porque sabemos cuál es. No hace falta mostrar. el primer disco fue Help y después de Help, ya te digo, fue toda una sucesión. Es más, casi que te puedo decir de memoria, Help, Please, Please Me, Hard Day's Night, que era ye, ye, ye acá, Sí, decía sí. ye, Anochecer de un día agitado, y ya después, no me acuerdo demasiado cómo fue la secuencia, pero eh, por mi edad, a lo que uno primero buscaba de Beatles en ese entonces eran los primeros discos. Eh, Después uno va acomodando el músculo que es la oreja para Revolver, para Las Glorias, para Sgt. Pepper, para el álbum blanco, para Abbey Road. Eh, Tengo una anécdota muy graciosa. Vos sabés que el álbum blanco tenía lo que se llamaba reposición interrumpida.
¿Qué sería eso? Y eso era que el disco no se había, no estaba en ese momento en el mercado, ¿entendés? Claro. Había dos discos muy emblemáticos de los Beatles. Uno que sí era parte de la colección, que era el álbum blanco, y el otro que te digo después que el álbum blanco, no, vos lo buscabas y no estaba. Esto debe haber sido años 74, 73. Obviamente conocía tipos grandes que lo tenían al álbum blanco. Y en un momento aparece el álbum blanco. El día que aparece el álbum blanco, yo me vuelvo loco. Yo, en ese entonces, como es lógico, yo estaba enloquecido con Obladi Oblada. Esa era mi canción. Que a la palestra hoy me decís y por ahí, Yo pero lo es banco, Obladi ¿eh? Oblada. A mí me Sí, gusta, sí, yo no, lo banco. obvio, todo lo. A ver, hay un contexto Todo, de al por Nero qué. no le gustaba. Sí, no le gustaba y hay Sí, sí. montones de anécdotas con relación a Sí, eso sí, y que sí, no sí. quería grabar los cortos. Por eso te No. digo. Sí, 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 sí. Pero bueno, la cuestión es que era un disco caro, porque era un disco doble. Claro. Y me acuerdo que el día que lo vi en la disquería que yo iba, que quedaba a unas cuadras de mi casa, le empecé a manguear plata a todo el mundo. Hasta la puse en un compromiso a mi vieja porque le pedí plata a esta señora que era como mi mamá, diciéndole que Sí, cuando sí. venga mamá yo te devuelvo la Sí, sí. plata y rajé a comprarme el álbum blanco. Llegaste al ¿Viste? objetivo, lo compraste. Llegué al objetivo, sí, sí, porque aparte con el álbum blanco era como que completaba los discos básicos Sí, de la sí, colección, ¿viste? sí. Así que bueno, mis primeros discos fueron todos los discos de los Beatles, sobre todo, y ya después fueron algún que otro disco de los Bee Gees. Eh, Después empezaron a aparecer discos de la ELO, que es otra de mis bandas absolutamente emblemáticas y que son parte importantísima de mi vida y grandes influencias. Y ahí fueron apareciendo también tímidamente algunos discos de rock nacional. Cosas de los Gatos, el primero de, como te decía, el primero de Almendra, no sé, la Biblia de Box Day, ponele, Sui Generis. Eh, y bueno, pero ya hubo un momento, ¿cómo te diría? A partir de los 12 años y una vez que yo ya empezaba a conseguir algún manguito más, que era un descarrío total, porque para llegar a ya una edad más avanzada, que yo por ejemplo trabajé muchos años de cadete, que es un laburo que hoy casi no existe, está en extinción, Sí. pero en ese entonces era el primer laburo que vos tenías, era de cadete, ¿viste? Entonces yo hacía rápido las cosas que tenía que hacer y hacía el recorrido en el centro de las Claro, y. disquerías emblemáticas de la época de discos usados. Sí. Y de las otras también, porque también ibas a Musimundo. Mira, anecdóticamente, muchas veces me lo encontré a Lito Nevia comprando cosas. Alimentando. Y sí, con esa colección que tiene, si no te lo cruzaste alito, Sí, sí, hablábamos, habitué total el un chabón. fenómeno, un Sí, maestro. sí, sí. Así que ese ha sido todo mi primer material, todo mi primer recorrido, este, y no paró nunca. Nada demasiado original en relación a lo que la gente de mi edad va accediendo, ¿no? Eh, Porque después terminé los discos solistas de los Beatles, empecé con los discos, terminé los los discos Beatles, sí. y empecé con los Beatles solistas. Bien, bien. Y aparte uno iba contagiando amigos, ¿viste? También. Y los tentaba a los amigos para que se compren los discos que vos no tenías. Claro, Eh, sí, sí, ahí era, alimentando el vicio. Claro, era todo un laburo, viste, no, no te vas a comprar este que ya lo tengo. Aparte que cuando coincidías en gustos, otro gran amigo, Pablito Panetta, que también era fanático de los Beatles, bueno, vos comprate este, yo me compro este otro. Entonces veníamos los dos con un disquito y teníamos para escuchar unos Claro, cuantos días. van ahí como Sí, intercambiando ahí. sí, Complementando las colecciones. Complementando las exactamente, colecciones, sí, amigo. Coleccionismo exact- comunitario. exactamente, Sí, sí. exactamente, sí, 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 Coleccionismo sí. comunitario, amigos. Bueno, me contaste antes que ya no te considerás coleccionista, que, o sea, últimamente no estuviste comprando nada. ¿Cómo te No. llevas Mirá, con eso? yo compré cantidades, yo creo que llegué a tener 4.000 y pico de Ah, títulos, mierda, mierda. entre vinilos, CDs, cassettes, y hubo un momento de mi vida que fue muy, que te puede pasar, que es la comprada de una casa, que es Mm. desde donde te estoy hablando, Sí,
y realmente tenía cosas que valían, ¿entendés? Claro, Entonces, claro. justo eso se había dado ya que el vinilo, porque pasó una cosa tan rara con el vinilo, yo tenía una gran colección de vinilos, y o al menos significa, a veces yo te digo, viste, yo te digo, tenía tantos vinilos, y como yo tengo gente que tiene tanto más que yo, que es lo mismo que te dijo el Colo el otro día, es como que uno dice, bueno, viste, pero Te sí, achicás un poco, sí, me como, achico, sí. o sea, sí, te puedo decir una gran, porque para otro por ahí es una gran, ¿entendés? Claro, por ejemplo, Y, vos a mí me dijiste recién tengo 4000 5000 y yo, wow, boludo. sí, sí, Yo sí, tengo 200 CDs, ¿viste? claro. Bueno, esto yo te hablo de que esa colección que llegó a su pico habrá sido cuando yo tendría 39, 40 años. Claro. Tengo 57. Y en ese entonces era una cosa considerable. Y pero lo primero que cuando apareció el CD, a mí me copó mucho el CD, como a todos, porque era wow, Claro, el era sonido, más práctico, era más más cómodo. práctico. Después empezamos a verle las cuestiones románticas que tenía el vinilo o las ventajas del vinilo con relación al CD. Pero eso fue mucho tiempo después. Es la verdad, porque en un momento a nadie se le ocurría decir, o muy pocos, ¿viste? Se ocurre decir, uy, el vinilo, nada, ¿viste? O sea, y yo terminé casi exterminando mis vinilos. Me pasaba que por ahí en determinados lugares decían, bueno, no sé, llevaba mis vinilos de XTC, que soy hiperfanático de XTC, es otra de las bandas Conozco que algunos temas de amo. XTC, sí, sí, sí. Tengo que este, meter ahí. y ponele, vos cambiabas 3 discos por 2 CDs, Claro. una cosa así. Te habló que tenía discos, no sé, de ediciones españolas o inglesas o americanas, entonces el canje se bancaba, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que prácticamente me quedé con muy, muy poquitos vinilos que los tengo en mi estudio, muy poquitos. Tengo mi bandeja, la verdad que no la uso, y sí tengo muchos CDs. CDs los tengo, Quedaron, quedaron. quedaron Esos muchos. zafaron. Bien. Ahí tengo 1000 y pico de CDs ahí Ah, dando bien. vueltas. Sí, sí, no, Bien, bien, no, bien. pero yo no lo... A ver, por ahí vos decís es una colección, y discúlpame porque por ahí yo digo, vos tenés 200 y para vos es una colección, y es una colección, Sí, pero igual yo... ya cada vez lo considero menos una colección, ¿eh? Ya hay varios discos que digo, no quiero hablar mucho de mi colección, de lo mío, pero digo, me quedaría con un par de bandas nomás, el resto lo largaría todo. Porque siento que Bueno, alguien pero lo va a disfrutar más que yo. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿De decir eso bueno, también? sí, es muy dinámico eso. Sí, Mira, te pongo un ejemplo. Yo he tenido todos los discos de los Doors. He tenido todos los discos de Sumo. Pero si vos me preguntás si me gustan, hoy te digo que no. claro. El otro día se armó un escándalo porque yo puse como banda sobrevalorada en una boludez que andaba dando vuelta, que también la hizo Gonzalito, puse los Doors. Ah, Es un bandón de Doors. O sea, yo no, el resto de a lo que Facebook, yo, sí lo vi. claro, a lo que yo voy es ya no los escucho, ya hay cosas que por ahí determinados simbolismos o determinadas cuestiones del rock que antes a mí wow, y hoy me gustan otras cosas, ¿entendés? Amo Zeppelin, tengo todos los discos, los tengo, pero no los escucho ya. Sí, 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 me pasa lo mismo. ¿Me entendés? Pero no, ahora que alguien se ofenda por eso, No, joder, no, a ver, hombre, aparte, obvio, no, viste, no, es no una tiene por opinión, qué. viste, nada, man, porque el gusto también es dinámico, o vos entras en sintonías que hacen que vos conectes con otras cosas, y es absolutamente normal, te va a pasar, vos que si a esta edad sos tan fanático como sos, te va a pasar Sí, durante años sí, y sí, sí. años, y vas a ir mutando, y es lo lógico, viste, no, Bueno, dale. Armando, querido, vamos entonces con tus 10 discos favoritos, que es la tercera consigna de este programa de KX. Bueno, el número uno o el 10 o el 8 no importa porque el orden es absolutamente caprichoso, Sí, sí, sí. es esta obra maestra de Carole King, ese es el segundo disco de Carole King. Carole King es mi compositora favorita de todos los tiempos, junto a Johnny Mitchell, a Laura Nyro, este,
me parece que es una tipa que le ha aportado a la música popular una cantidad de canciones que muchas veces ni siquiera sabemos que nacieron de ella. Bien. Carole King ha hecho pareja al principio, 14, 15 años con Jerry Goffin, que era su marido, también era muy chico. Yo soy muy apasionado por todo lo que tiene que ver con compositores, porque como yo me voy por ese lado, y es lo que yo sé hacer, que es hacer canciones, siempre traté de investigar la historia desde, te digo, desde el principio del siglo pasado, de compositores que fueron emblemáticos en la historia de la música popular. Carole King, Tapestry, es una maravilla, son 12 canciones maravillosas, canciones que has escuchado versionadas por mucha gente, You Got a Friend por James Sí, ese Taylor, te iba a You decir. Make Me Sí. Feel Like a Natural Woman por Aretha, y así cantidad y cantidad de canciones que están acá que ya antes habían sido grabadas por otros artistas, y acá se juntaron todos en un mismo lado. Este es el segundo disco de Carola, como le digo yo cariñosamente, La Caro. La Caro, y es una colección de canciones absolutamente invencibles, como me gusta llamarlas a mí cuando son canciones que no tienen ni tiempo y espacio. ¿Ok? No. Invencibles completamente y completamente eternas y atemporales, sobre todo. Excelente, amigo. Bueno, amigos, Carole King, el primer disco mostrado acá por el amigo Taba. Y vamos por el segundo, amigo. ¿Con cuál vamos? ¿Con cuál seguimos? Segundo Ah, disco, crack. Son in a Key of Life, de como un hermano mío de la vida. Nosotros decimos el dios blanco y el dios negro. El dios blanco es Paul, el dios negro es Stevie. Stevie. O sea, yo elegí algunos discos casi arbitrariamente, porque te podría decir te podría decir Feeling Gaze, te podría decir, no sé, cualquiera de los discos emblemáticos de Stevie, Talking Book o Inner Visions. Nada, para mí es un tipo, yo cuando lo pude ver en vivo, que pensé que no iba a poder verlo, Ah, en Vélez. en Vélez, fue una experiencia increíble. Lagrimeé todo porque es un... No sé cómo explicarlo, porque realmente el tipo ve más allá de lo que uno puede percibir, ¿viste? Sí, Eh, genio. Sony Key of Life es uno de los discos más emblemáticos, es maravilloso, es un disco doble. Para los que no saben, el vinilo aparte venía con un simple que era un EP, porque traía 4 canciones más. Esta edición, que es una edición en CD, que son 2 discos, ya trae incluido esos 4 temas. Y bueno, nada, yo aparte amo el soul, amo el funky, sobre todo el soul, la música negra. De hecho, me parece que es el origen de muchísimas cosas. También otra cosa que yo sostengo es que los Beatles son mezcla Motown y rock and roll. El rock and roll viene también de Little Richard, viene de Chuck Berry, después se hizo carne en Elvis, ¿no? Y ellos absorbieron todo eso, pero amaban Motown, amaban los grupos de chicas, entonces la música negra estuvo marcando en todos lados, y los blancos se alimentaron de eso. Excelente. A pesar de esa contradicción del racismo, esa cosa tan loca e incomprensible para mí, nada, por eso me parece que Wonder, como Marvin Gaye, como James Brown, como Curtis Mayfield, como nada, la lista como Smokey, la lista es absolutamente interminable, porque son artistas que aportaron a la cultura una cantidad de material y de canciones tremenda. Excelente, amigos. Bueno, Stevie, el disco número 2, Songs in the Key Número of 2. Life. Vamos con el número 3. Bueno, este tipo, que yo le digo el Tano por el apellido, el Tano Gino Vanelli. Gino Vanelli, sí. Pusimos Gino en Solos de Vanelli Noche. fue un tipo muy simbólico en finales de los 80, mediados de los 70, principios de los 80. Este disco que te estoy mostrando es de los que fue emblemáticos de finales de los 70. Yo no me acuerdo si es del 77, Brother to Brother, pero
acá él saca 2 discos que son tremendos, devastadores completamente, como son Brother to Brother y Nightwalker. Sí, Este, discazo, lo escuché el otro día justo. Sí, tremendos, espectacular, boludo. tremendos. Bueno, digamos que en ese entonces justamente había como toda una ligazón entre Gino, Toto, Steely Dan, eran todas cosas que iban, y también iba ligada con un género que yo nunca consumí demasiado a pesar de haberlo escuchado, que era el jazz rock, ¿no? Con Weather Report, con Return to Forever, y todas esas bandas que también fueron muy emblemáticas, pero digamos que esto estaba permitido. Bien. Este, me permito contar una anécdota. Yo, entre tantos músicos que uno ha ido conociendo, haciéndose amigo, está Juancito del Barrio, que es un genio, y, y Juan, que es un tipo muy gracioso aparte, me contaba muy, me dice, no, loco, dice, nos íbamos de gira con el flaco, él tocó en el primer Jade. Ah, Y mirá. entonces Sí, había, o sea, en ese entonces no se decía que te gustaban los Beatles. En claro. ese entonces vos escuchabas esto. O sea, los permitidos cantados, digamos, eran Vanelli, era, como te digo, Estilidán, Toto, ese tipo de cuestiones. Y después estabas con la Majavillo, con Weather Report, con Return to Forever, con ese tipo de cuestiones, ¿viste? Sí. Obviamente con Miles, pero más o menos así era. Ya que te los nombré, cuarto, Vamos con el cuarto, nomás. que insisto, hablo de bandas más que nada, Steely Dan, Bien. Royal Scam. Muchos te van a decir, ella, ok, está todo bien. Steely Dan tiene 2 etapas, tiene una primera etapa que para mí es perfecta, que son 7 discos. Siempre, eso sí, es una de las pocas cosas que yo le rescaté a Roberto Petinato en algunas Otro melómano. lecturas, sí, otro melómano. Sí. Algunas lecturas que he hecho, hacía, una de las cosas que más esperaba era la salida de la Pelo y de la Expreso cuando era La chico. pelo, sí. Sí. Tengo Salía algunos los días que números. salía, iba, esperaba que llegara en el puesto de diarios y las compraba. Y una cosa que buscaba mucho en revisterías, ¿viste? Eran las del año, que entonces salían los músicos o productores o gente conocida a hablar de los discos del año, y a mí, yo me nutría de eso porque después salía a buscar esos discos que por ahí no conocía. Claro. Bueno, Steely Dan siempre figuraba, yo los conocí en los 80, 80 y pico. Este es el disco que a mí más me gusta junto con Pressure Logic, pero cualquiera de esos 7 discos de esa primera etapa que van, este, se pueden escuchar como si fuera un solo disco que va mutando, al principio un poquito más rockero, después un poquito más jazzero, pasando por el R&B, por el soul, por el funky, siempre con una finura muy grande. Los discos de Steely Dan eran los que los productores usaban como parámetro de audio. Nada, capos Excelente. totales, para vivir la vida en colores, como digo yo. Bien, sigamos con el quinto. XTC, Bien. vuelvo a lo XTC, mismo. bien. De XTC te puedo elegir Skylark, Orange en San Lemo, pero para no repetir, hacerme un copy-paste con el Colo, y creo, yo no recuerdo bien si fue Fernando Blanco Fer, que le mandamos un eligió saludo. Skylarking. Puede ser, sí, sí. Bueno, Tenés yo más voy a memoria que elegir, yo vos. ¿Te las acordás? Porque lo viste hace poquito. sí, lo vi hace poco, lo vi Sí. hace poco. Yo voy a elegir Nansach. Bien. Nansach es el disco que le sigue a Orange and Lemons. También una obra maravillosa, a pesar de que, viste que en los 90 era el vicio del CD y vamos a meter más canciones, y acá no hay Sí. ninguna canción de más. Es una maravilla del pop. Eh, Hermoso. Bueno, no importa, yo amo XTC, hay épocas que me gustan más. Mis favoritos son esta cadena de discos, como te dije, Skylark, Orange and Sun Lemons, Nansach, después vienen los Apple Venus. Bueno, maravilloso, maravilloso. El laburo de estos tipos es absolutamente genial. Muy bien, amigos. Muy bien, estaba querido. Sexto, El sexto, sí, sexto. señor. Esto es algo que no todo el mundo conoce. Yo no lo que es. Ben Folds Bueno, Ben 5. Folds 5. Ben Folds 5. Eh,
A fines de la década, a fines del siglo pasado, eh, yo había visto en el Jules Holland, que es un programa inglés. Un Jules programa, Holland sí. es un gran tecladista, un gran pianista que fue parte de Squeeze, Sí, así una de mis bandas es. favoritas de pop inglés. La referencia más grande es porque Cerati los nombraba bastante porque él comentaba que la canción Tempted había Temazo. sido base de la inspiración de A un millón de años luz, Mm. por el tipo de loop que tenía la canción. En mi investigación, por buscar a una banda llamada Jellyfish, que justamente también Fernando la eligió dentro de sus discos favoritos, con uno de los dos discos. Yo podría haber elegido cualquiera de los dos discos de Jellyfish, no lo puse, pero sabe que está. Eso a mí me desató un proceso arqueológico, como digo, que me ha pasado con varios géneros musicales, de lo que fue el nuevo Power Pop que se dio en Estados Unidos. Era estrictamente un nuevo movimiento de Power Pop. El Power Pop, si querés, el primero que acunó ese apelativo fue Peter Cushing, definiendo un poco la música de los Who. Este, pero después las bandas más emblemáticas, obviamente, fueron los Beatles, los Who, los Kings, un poquito más acá, los Raspberries, Cheap Trick, todas bandas que fueron absolutamente emblemáticas. Los Beach Boys, aunque no eran tan power, digamos, pero todas esas bandas, más Celo, más Queen, fueron parte de este movimiento que se dio en Estados Unidos, cuya primera banda, digamos, de alguna manera fue Jellyfish. Sí. Cada integrante de Jellyfish, a su vez, hizo una carrera solista buenísima. O sea, ¿qué pasó? En los 90 lo que predominó fue el grunge dentro del rock. El grunge aplastó este movimiento, lo hizo polvo, a tal punto de que, salvo gente que se interesaba por este tipo de cosas, porque el power pop es mucha melodía, mucho arreglo vocal, Ujú. y a la vez mezclado con un tanto de power, pero hay canciones completamente sustentadas dentro de la melodía. Bueno, dentro de todo el árbol de Jellyfish, yo fui descubriendo montones y montones y montones de bandas que me apasionaron, me siguen apasionando, descubriendo canciones que, si hubieran tenido difusión adecuada, son todas bandas de culto, se hubieran convertido realmente en canciones que canta cualquiera, ¿entendés? Sí. Una pena. Dentro de todo ese zafarrancho de bandas aparece Ben Folds 5, que si bien no es estrictamente una banda de power pop, Ben Folds es un sujeto que iba tocando, porque la característica de estas bandas era que mutaban mucho los integrantes y iban saltando de un lado para el otro. Ben Folds es un loco hermoso. Yo escucho por primera vez este disco que se llama Whatever and Ever Amen. Esta es una edición especial. Eh, Ben Folds 5 referencia a 5 personas, en realidad son 3. Un bajista que Sí. toca con el bajo con distorsión, un batero y Ben Folds que se tomaba el trabajo de llevar su piano Baldwin a todos lados. Un loco mezcla Beatles, mezcla Elton John, mezcla Joe Jackson. Te estoy nombrando toda gente que amo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no lo escuchaste, a No, no, vos, lo voy a. bueno, Lo te va vamos a a agregar. encantar. Sí, sí, lo vamos Te a va a agregar. encantar. Yo te diría que en los últimos 20 años fue el último tipo que así que me voló mal la cabeza. Incluso se da que en mi casa a mi mujer también le encantó y salíamos de vacaciones durante muchos años con música de él. Con Ben Que Folds. música de él, uno dice, Ben Folds en realidad es una banda, después él grabó sus discos solistas. El primer disco es una maravilla, los dos primeros de Ben Folds son obras tremendas. Ben Folds 5. Excelente. Este, Excelente. Bueno, el séptimo, ¿no? Sí, el número 7. Vamos con el 7. este Vamos. señor, Oh, crack. Crack. este señor es uno de mis, o sea, si yo te tengo que completar los dos nombres que te dije antes, Paul
y Stevie, tengo que decir Todd Rundgren. Sí, señor. Eh, Sí, temazos, tiene bueno, temazos, loco. yo a Todd voy a buscar, siempre me moví en un ambiente de melómanos y de intercambio disquero. Una vez aparece un amigo, Carlos de Alvicio, me trae este disco, no en CD, me lo trae en vinilo, The Face the Music y Utopía. ¿No lo escuchaste? Corre a buscarlo, ya te lo digo. Sí, 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 lo escuché, lo escuché. Tanto este como este, que es otro disco que también se llama Utopía, es un disco de power pop, New Wave. Este, el primer disco del cual yo me hice fue justamente The Face the Music, que es de Utopía, que es la banda, una de las bandas que tiene Todd. Sí. Y después llegó a mis manos esta maravilla doble. Eh, para mí, es el mejor disco doble que yo escuché en mi vida, que es Something Anything. Sí, señor. Un disco que tres caras las grabó Todd en el modo One Man Band, que era bastante utilizado a principios de los 70. Lo hizo Paul, lo hizo Wonder, obviamente lo hizo Todd. Todd, aparte, para el que no sabe, o sea, acá muchos supieron de él sin saberlo a través de Charlie, ¿no? Charlie es un fan incondicional de Todd. Lo que Grabó pasa, Influenza. sí, grabó Influencia. Influencia y grabó Can We Still Be Friends. No, perdón. Se me fue ahora, ya me voy a acordar, con Sui Generis. Sí, no, Can We Still Be Friends, creo que grabó. Entonces, no llegó a más en popularidad porque creo que él mismo puso el pie en el freno y dijo hasta acá llego, no me interesa. Grabó dos discos hiper emblemáticos en los 70 que fue este y el Wizard, el True Star, que Sí. es un disco como, alguien lo definió como, parecía un disco de Zappa pero en el pop, y me parece que es una gran definición. Y después él fue saltando de piedra en piedra por donde se le cantaba, Sí, 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 sí. Hizo un disco que es hasta todo a capela. a capela, que era el que te iba a mencionar, que es una Sí. maravilla absoluta. Bueno, nada, un genio total, hoy hace lo que se le canta. Eh, la otra vez me volví loco, yo soy mi amigo de un escritor argentino que escribió la biografía de Lennon, Octavio Cavalli, que supo ser músico también. Y bueno, me dijo, mira, tenemos la onda para que cuando Todd venga a la Argentina de poder ir a tomar un café con él. Así que, No. viste, sí. Pero Así que, ¿hay chance de que venga todo o...? mira, la otra vez leí una notita, sí, se me cruzó una notita de Marchi cuando él vino con Ringo, que vino dos veces con Es Ringo. verdad, vino, yo lo vi, sí, en el Claro, planetario. Sí, sí. exacto, vino al planetario y después vino otra, yo no he ido a verlo. Y él, en una nota que le hicieron, dijo que le encantaría venir porque él gira mucho con un formato de guitarra y piano, tiene sus bandas, todo, pero no me llamaría la atención que viniera, pero no en este contexto por ahí, ¿viste? Ahora no hay que ver si es Eh, redituable un show de... claro, es Por eso. Es complicado. complicado el panorama, pero Sí, bueno, sí, ¿qué sí, se le sí, va a no, hacer? no muchos los conocemos, así que Todd, genio absoluto. Claro, como mucho te llena un Vorterix, ponele. No, y no sé, ni siquiera sé si da, ¿eh? ¿Vos Pero decís? bueno, Bueno, veremos. no sé, no sé. Veremos. Ojalá, yo chocho de la vida, pero Sí, bueno. sí, sí. Bueno, vamos al 8. Al Acá 8. otro genio para mí. Sí, sí. Estoy mostrando todos artistas que tienen que ver con el pop. No es que no haya escuchado otras cosas, sí escuché todo, pero yo hoy me estacioné acá. No, perfecto. Señoras y Este es otro señores. de los discos favoritos de mi amigo el Colo Vares, el New World Record, de la ELO. Podría también decir Out of the Blue, podría decir el propio Discovery, que fue uno de los discos seminales míos de chico. Nada, un disco que es hermoso, todo parejo. Jeff Lynne me parece un genio absoluto. Se dio el gusto de producir a cada Beatle que estaba vivo y a los Beatles cuando se juntaron, a Tom Petty, nada, ¿qué más? Con los Traveling Wilburys, ¿qué más podés pretender? Nada, Ya tremendo. está, Tremendo todo CB, dicho, boludo. Tremendo todo CB. dicho. Sí, señor. Vamos con el 9. Bueno, estoy dejando afuera bandas de las que ya hablábamos, Queen, Beatles, Bee Gees. Los tengo los discos acá, pero la verdad es que prefiero Darle lugar para hacerme a otras otras cosas. cosas. Bien, está bien, perfecto. Sí, bueno, bien. Hunky Hanky Dory, Dory, sí, señor. David Bowie. Bowie es otro artista.
yo no te puedo decir que soy un hiper recontra super fan, pero no sé, debo tener por lo menos 20 discos de su frondosa discografía. Sí. Pero a mí Bowie me parece el artista más grande que dio el pop en general, como artista integral. Me parece, aparte, admiro profundamente a esos artistas que tienen esa cintura para ir mutando sin que les importe nada. O sea, man, yo voy para acá, hizo música negra después de hacer glam, y después hizo música No, de electrónica, y todo, después sí, sí. hizo fue un pionero en esos discos que hizo con Eno, toda la fase Ochentó, sí, de, Earthling, de Outside, Berlín. discasos, Sí, o boludo, sea, discasos, sí. realmente un tipo que laburó hasta el último día de su vida, y un monstruo. Bowie, un monstruo. Hanky Dory, por su característica muy cancionera, es mi disco favorito, pero la verdad es que Hay para también elegir, hay para hay para elegir. elegir ahí. Era, Eh, éramos 9, ¿no? Bueno, sí, 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 vamos al 10, vamos al 10. que sin orden. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Elton John es otro de los tipos que yo, hasta digamos, entrado los 90, yo recalé, era habitué de determinadas disquerías under, pero después recalé en una disquería del barrio de Flores, Sordos y Crotos, que era un antro hermoso en el cual debo haber estado aproximadamente parando durante 12 años, donde era un lugar de almas perdidas, Flores, ahí en las galerías. galería del Boulevard. En la Galería galería del Boulevard, Boulevard, sí, sí, que está en la conozco. calle Rivadavia, Sí, entre creo que es Membrillar y, bueno, la otra no me acuerdo, pero era de ir todos los días y ahí iban escritores, músicos. Bueno, de hecho yo armé dos bandas, ahí éramos muy amigos en su momento con el dueño, y tengo cuatro amigos entrañables que de ahí, te digo, hay coleccionistas muy serios, que esos son coleccionistas, ¿me entendés? en mayúscula, ¿no? Sí, Claro, en coleccionista con C mayúscula. mayúscula. Grandes hermanos, grandes amigos que me quedaron de ese periodo. Y bueno, ahí yo me corrí del Elton que uno conocía, de las canciones, digamos, las baladas de ese entonces. El Elton John de los 70 es completísimamente brillante. Sí. Completísimamente. Y insisto, el hijo Goodbye Yellow Brick Road es otro de los grandísimos discos dobles que existe, es otro disco muy variado, es un disco maravilloso completamente. Este, pero está Madman Across the Water, y está Discaso. Elton John, está Tumblebee Connection. eh, Nada, chapo. Estos son 10 discos, eh, que, insisto, podrían ser muchísimos más, y lo hice más emblemáticamente que otra cosa. Y después, yo sí, contrariamente y peleándome con el señor Coleman, por quien Crack. ostento una admiración, obviamente Sí, me sí, pareció sí, un sí. crack, pero no estoy de acuerdo con él. Entonces yo te voy a traer algunos discos míos de acá, ¿no? La, Ah, un claro, disco. porque Coleman, sí, tiró Sí, mucho de Coleman, afuera. sí, tiene muchas, pero yo no estoy de acuerdo con él y no le creo del todo. Pero bueno, es una postura, está bien, está todo Está bien. Richard, perfecto. te Te recontrabanco, bancamos, aparte Richard. que, no, aparte, No, mira, un genio total, se Richard, recopó. Richard Concerati creo que fue más de Richard que él. Yo sé que hay una cosa a él que no le gusta para nada, que es, por ejemplo, en las letras, las acentuaciones del tipo, en vez de árbol, árbol, en Arbol. vez de amor, amor, esas cosas. Sé que a Loco, Richard, loco. claro, exacto, a Richard le jodía mucho, pero sin embargo uno de los pioneros en eso fue el Flaco, y él nombró dos discos del Flaco el otro día. ¿Entendés? Va, el otro día, cuando escuché no sé cuándo ¿Cuáles hiciste la nombró? nota. Yo ya ni me acuerdo, boludo. Bueno, él Estoy nombró, creo re. que el de Invisible, Sí, el tercero de Invisible, Durazno, y creo que hizo una mención también de Pescado, de alguna puede manera. ser, sí, sí, sí. Sé que nombró Este, Nacional, creo que nombró a Fuerza Natural de Gustavo. de Fuerza Natural, Y sí, después sí, todo sí. afuera. No me Bueno, acuerdo pero mucho. ves, ahí hay, amable, me encantaría poder charlarlo con él directamente. Fuerza Richard, Natural, Richard, si estás viendo esto. si estás viendo esto, con todo gusto. Aparte escuchaba sus programas de Radio Nacional. Fuerza Natural es un disco que tiene de todo, Sí, de todo. Te pasea
tanto por el rock de acá, por el rock de afuera, tiene varios, bastante, que fue una cosa que me sorprendió de ese disco, que me parece maravilloso. Tiene mucho de la ELO. Este, pero bueno, entonces, yo de acá, para mí todos los primeros discos del rock nacional son muy emblemáticos. El primero de Los Gatos, el primero de Manal, el primero de Almendra, por sobre todas las cosas, a mi gusto, ¿no? La La La, me parece un disco maravilloso. No sé dónde dejé, pero después, bueno, dos cosas que tienen que ver con Gustavo, que son Ahí Vamos, que es mi disco favorito de Gustavo, El más, quizás el menos, el- no sé si llamarlo original, pero a mí me es parece que es el más rockero, ¿no? El más el más crudo. rockero. Sí, sí, Bueno, yo lo llamaría un disco de power pop, ¿viste? claro. Canción Animal me parece una Bien. animalada de disco absolutamente emblemático de una época. El gran Clicks modernos. Discón, Este, discón. Discon. Y Discón. después, por ejemplo, haría menciones de discos hermosos de pop, como es el segundo de Metrópoli, que es Viaje al Más Acá. No lo tengo porque no existe en versión CD, aunque creo que algo estaba dando vueltas. El primero de La Guardia del Fuego, también me parece un disco bárbaro. Bueno, el tío Ulises Butrón es otra pieza que le falta para mí a todo el mecanismo. Un tipo que era un genio absoluto, que tocó con Dios y María Santísima, un gran compositor y que bueno, lamentablemente ya está en otro plano, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese es un breve raconto por mis discos favoritos. Excelente, estaba querido. Bueno, amigo, antes de ya ir cerrando, quiero que hagamos dos cosas. Primero, que nos cuentes dónde te podemos seguir para quien esté interesado en escuchar tu música, de tus grupos, para que esté al tanto de tus novedades. Eso por un lado. Y por otro, que nos hables justamente de eso, brevemente, de tus proyectos musicales actuales. Bien. Bueno, mira, yo tengo varios proyectos actuales. Vamos a empezar de hoy para atrás. Bien. Yo hoy me estoy presentando en vivo con otro, digamos, es raro porque comenzó como la unión de dos solistas, Carlos Damiano, que es un tremendo músico con una trayectoria enorme, era el líder de una banda de rock and roll que se llamaba La Trifásica. De hecho, el batero de esa banda era el emblemático Juan Rodríguez, aquel que supo ser batero de Polifemo, batero de Sui Generis y de un montón de gente más. Bueno, con Carlos nos conocimos, empezamos a hacer intercambio de cosas y como, che, ¿por qué no armamos un grupo donde hacemos mitad de canciones tuyas, mitad de canciones mías? En realidad ni siquiera tiene nombre. Juntamos a Silvia Cruzpeire, que es una bajista y una cantante increíble con la que yo toco hace muchísimos años. Enganchamos al maestro Alejandro Piedis, músico de Nito Mestre, durante muchos años y de muchos otros, y Hernán Labrador en percusión, y armamos un combo hermoso con el que nos estamos presentando. Bien. Ahora tenemos fecha el mes que viene, el 27 de agosto, en el Centro Betanzos. Después tengo, hace 4 años conocí una persona que se convirtió en alguien muy importante, que es mi socio Claudio Bertolín, que es rosarino. Con Claudio la primera afinidad fue a través de la melomanía, justamente. Él no es coleccionista de soporte, digamos, pero sí un ávido oidor. Este, y después nos empezamos a mostrar material nuestro y de eso él me propone, como él es productor, si quería que hiciéramos algo juntos. La canción me dice, bueno, le digo, dale. Me dice, mándame algún tema tuyo y a los 2 o 3 días le mando una canción que me salió de un sueño, que es muy habitual. Y bueno, esta canción me dice, bueno, vamos a llamar puertos al proyecto. Dale, Sí. dale. Bueno, sale este tema que se llama Canción para un tiempo sin amor y me dice, ¿no me querés mandar 3 canciones más? Le gustó, se copó. Sí, dale, le Sí. digo, le mandé 10, elegí las que quieras. Bueno, eligió 5. A todo esto él tenía un amigo colombiano a quien estaba produciendo.
Pacho Gómez, un gran guitarrista y compositor con residencia en Bogotá, Colombia. Sí. Y entonces lo invita a él también al convite y él manda 4 bases musicales que no tenían ni letra ni melodía, pero que tenían un desarrollo interesante. Ujú. Entonces me dice, che, ¿vos te animás? Sí, le digo, a ponerle, que es lo que es mi especialidad, si querés de algún modo, me dice, ¿le pones música y letra? Sí. A los 2 días tenía las 4 canciones Ya de preparadas. Pacho listas, las juntamos con las otras, él agregó unos temas instrumentales y ahí de golpe teníamos un disco de la nada. Eso fue Puertos 1. Bueno, después en la pandemia hicimos Puertos 2, que es un disco muy temático, y ahora, hace muy poquito, que fue por donde vino nuestro vínculo, salió Puertos 3. Así es, que es el disco que yo Con un escuché. montón de músicos invitados, un montón de músicos invitados. Toca, por ejemplo, Gustavo Cámara, que es uno de los vientistas más importantes que hay en la Argentina. Toca Julián Baroño, que es un músico oriundo de Venado Tuerto. De Venado Tuerto salieron Sartén Azares y J. Morelli y toda una serie de bestias. Juli es un genio total, gran compositor, gran cantante. En este caso él aportó su guitarra. Toca Coco Orozco, que no es ni más ni menos que el cerebro de los Usted Señálemelo, Ah, mira. que ahora acaban de grabar. Esto te doy la primicia porque Coco es como una especie de casi sobrino. Bien. Acaban de grabar su disco de regreso en Miami. Y así, bueno, obviamente tocó también, siempre estaba invitado Carlos Damiano, y toda una serie de músicos. Y así se arma Puertos. Lo loco que yo te lo contaba extra la otra vez es que con Claudio Bertolín, que es el productor, yo hablo todos los días desde hace 4 años, todos los días. Y nos vimos una sola vez. Sí, sí, me habías contado, sí. Este, y no paramos de producir música, porque en el medio de todo esto yo tengo desde el año, o tuve desde el año 2005 al 2015, te diría, una banda que era prácticamente virtual, que fue más o menos coincidió con el nacimiento de mi hija, Lucy, la más chica, y con la crianza de ella. Entonces yo me la pasaba componiendo canciones, cambiando pañales con mi señora, haciendo esa vida muy doméstica y grabando mucho. Yo soy contador, yo en mi estudio contable tengo mi estudio de grabación. Sí. Y oníricos éramos un sobrino mío que es multiinstrumentista, también había estudiado la carrera de producción, y yo. Yo tirándole canciones a él, a mansalva, y él Ah, ahí enganchándose en todo esto. Y subí a un sitio en SoundCloud donde llegamos a subir, yo creo que entre 300 y 350 canciones. Después ah, me enteré bien. que Calamaro hacía una cosa similar con un nombre cualquiera, o sea, él componía y subía ahí las canciones. Pero llegó un momento en que con Juan, y que es mi sobrino, Juan Manuel Rigo, aventurábamos primero armar una banda para mostrar esas canciones en vivo, una selección obviamente, y aparte poder llevar a disco. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que otra vez aparece la figura de Claudio Bertolini, Mm. que ya era mi socio en Puertos. Le pregunto a Claudio si él se copa en hacer la mezcla y la masterización del disco. De los discos, porque de las 300 y pico de canciones sacamos 6 discos, donde Claudio produjo algunas canciones, tocó en muchísimas, mezcló y masterizó todo el material. Este, de ahí, como te decía, salieron 6 discos de oníricos que, después de la salida del disco de Puertos, y como nosotros logramos, ¿cómo te puedo decir?, un patrón de sonido, obviamente lo logró Claudio dentro de su faceta como productor, decidimos o agarrar muchas de las canciones que habían ido a los discos de oníricos y hacer una reproducción de las canciones. Claro. Eh, con un nuevo sonido y con regrabaciones de cosas que aparte estaban grabadas, algunas hacía muchos años. Así que eso es oníricos. Y por último está mi proyecto que es solista, pero que también tiene que ver con Claudio, y con cantidades de músicos que están por todos lados, que está Bailos del Cielo. Así es.
Tabelos del Cielo es un proyecto que nació en el año 2016-2017. Yo empecé a frecuentar a una camada de músicos extraordinarios de Mendoza. Algunos chicos ya se volvieron y siguen haciendo su carrera allá. Leandro Lacerna, Juan Farré, Leito Costa, Pablito Dinardo, Pablo Dinardo y Leo Costa, por ejemplo, todavía quedaron en Buenos Aires. Amigo Escalone y Leo Costa tienen una banda muy conocida que se llama Los Jureles. Bueno, de todo ese zafarrancho, los chicos empiezan a pincharme, me dicen, Taba, ¿por qué no haces un disco? Yo no tenía ningún disco en ese entonces. Mm. Pero tenía una colección muy grande de canciones con un cierto aire folclórico. Había zambas, había cosas que se parecían a una chacarera, había guaynos, yo había ahondado mucho en el género. Y de ahí, en realidad yo nunca pensé en grabar discos con mi cara, porque mi idea era laburar estrictamente en producción y componiendo para otra gente. Por eso te hablaba antes de lo que para mí puede significar una Carole King de pronto, Sí. que se abocó a eso. Bueno, cuando quise acordar tenía no uno, sino dos discos Te fuiste con llevando ahí. sí, eso salió como Tabelos del Cielo, Encuentros, volumen uno y volumen 2, en el cual tocan 30 y pico de músicos. Ah, bien, bien. Y de las 26 canciones, que sería un disco doble en realidad, hay 20 canciones en las que yo comparto el canto con otro artista. Bien. Justamente por esto, porque yo, si bien canto y canté toda la vida, mi intención no era destacarme yo, si querés, ¿no? Pero bueno, después el camino se hizo al andar, esos discos se escucharon, ahí yo incluso, yo gracias a eso trae una amistad muy, muy grande con un dúo folclórico que para mí es lo mejor que hay en el país, que son los Orozco Barrientos. Por ahí lo ubicás a Fernando Barrientos por la famosísima El amor es más fuerte Mm, de Tango Feroz. sí, El señor. autor es él, ni Ah, más ¿es el ni menos. autor? Ah, mira, no Claro, sabía. Sí. porque él tiene una raíz absolutamente rockera, y después recaló y se juntó con el Tilín Orozco, que es uno de los mejores guitarristas que hay, no acá, en Latinoamérica. El negro tocó desde el Cuchi Leguizamón hasta, tocó con la Negra Sosa, tocó con el dúo salteño, es tremendo, pero son tipos que tienen una cabeza que lo de ellos, si bien es folclore, hay momentos que suena rock, Claro, ¿entendés? claro, claro. Sí. Bueno, entonces, después seguí grabando discos porque yo tengo más de 2000 canciones compuestas Ah, y bien, empecé a bien. grabar discos y a sacar y a sacar y a sacar, todo bajo de alguna manera la producción y la mezcla de Claudio Bertolín. Se hicieron 16 discos. O sea, hay 6 discos de Onírico, 7 discos de Taba y los del Cielo, que arrancaron por el folclore, pero después se fueron al pop. Sí, 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 Se sí, me fueron al imagino. pop y también hay un disco, aunque te parezca mentira, de boleros Me clásicos. gusta, sí, Y bien, bien hay un variado, disco, bien. y hay un disco que es muy yacero, pero de canciones como si fueran de esa beta del American Songbook, ¿viste? Sí, sí. Un disco muy influenciado por un gran disco que lo tendría que haber puesto, que es el disco de Costello con Burt Bacharach. Bueno, ahí está, todo ese material está. Taba y los del Cielo, está en Spotify, está en Tidal, Oníricos, que ahora hay nada más que dos discos porque bajamos el resto para volver a subirlos. Hay dos discos, que ese es un material que oscila entre el pop clásico, medio bitlero, medio con influencias de rock nacional, pero con una característica mía que es mucho arreglo vocal, que eso por ahí sí se diferencia de lo que ha pasado en el ámbito local, que por ahí nunca se le dio demasiada pelota a las voces, salvo Cerú o alguna que otra cosa. Yo hago un hincapié muy grande en la parte vocal. Eh, y eso se escucha mucho en Oníricos. Como te decía, Tabelos del Cielo y están los discos de Puertos. Por ahí Puertos en el Spotify hay que buscarlo un poco más. La manera de diferenciarlo y de encontrarlo es porque los discos se llaman originalmente Puertos uno, Puertos 2 y Puertos Y 3. Puertos 3. Puertos 3. Sí, 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 sí. Y después tengo mi canal YouTube, que es Armando Tabacchi, B larga A C C H I, Taba,
Y ahí es un menjunje, una melange, hay streamings que hicimos, videos, participaciones en homenajes a García, Pastoral, eh, bueno, de todo, hay muchísima data. Esa es un poquito muy resumida lo que es mi historia, pero hay material por todos lados. Quien se interese será un gusto que ponga play o que, como decís vos, se suscriba al canal Así es, sí, y sí. trate de escuchar algo de lo que hay. Es muy difícil para nosotros, para todos los músicos que ponemos mucha música en el éter, esto de la difusión, porque hoy hay muchísimas cosas, hay mucha cosa de muchísima calidad, de mucho vuelo, y bueno, nada, por ahí hay gente que recala, como te tocó recalar a vos, o como la recalo, y bueno, el disco de Puerto gusta mucho, pero Sí. no tiene la difusión adecuada que por ahí puede tener otras cosas de características similares. ¿Viste? Puertos es una banda que sí está bastante apoyada en la producción de Claudio, que tiene que ver con los 80, que tiene que ver con bandas que a nosotros nos gustan mucho, con Steely Dan, con Holland Oates, no sé, con cosas más locales, como puede ser, por decirte, Virus, por ejemplo, o Soda mismo. Así que bueno, ojalá que alguien se cope, dé play, y pueda descubrir un poquito el material de cualquiera de los proyectos que te comenté. Bien, bien, estaba querido. Están invitados, amigos, a escuchar los proyectos de acá de Armando. Igualmente, yo como dije, les voy a dejar el link acá en la descripción. Así que, bueno, ya vamos cerrando, amigos. Taba, ¿qué decirte? La verdad que enorme gustazo tenerte acá, haber hablado un buen rato de música, de tus proyectos. Me encanta tener de invitada a gente que se nota que realmente ama la música y vos me lo demostraste y supongo que a todos los que están viendo esto también, a través de todas las anécdotas que fuiste contando, los discos que mostraste. Así que un gustazo, papá. Muchísimas Sí, gracias. la verdad es que no dio para hablarte, no sé, de mi pasión por la música brasilera, Sí, como te bueno, me decía, tenemos parte 2. claro, de la música, como te decía, del bolero, de montones del folclore mismo, hay montones de géneros que a mí me apasionan, pero hoy los centramos en el pop, en el rock, en el soul, en la música negra. Si en algún momento nos encontramos de nuevo, personalmente o por acá, Me encantaría. charlaremos de otras cosas. Me encantaría, me encantaría. ¿Eh? Muchísimas gracias, Armando No, querido. gracias a vos, Kid. Un abrazo enorme y cariños para quien escuche. Amigos, acá cerramos el programa con Taba y será hasta el próximo programa de KX Contenidos.